es digno de recibir toda alabanza, toda honra y toda gloria en nuestro corazón, porque Él es digno
porque de Él y por Él, para Él son todas las cosas. Muy buenos días a todos. Qué bueno que estén conectados juntos. Ahora vamos a pasar al tiempo de diezmos y ofrendas. Y quiero leerles acá en Lucas 12, versículo 34, dice lo siguiente. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Que frente al principio de la ofrenda y los diezmos, nosotros podamos escudriñarnos y ver dónde está realmente mi tesoro, dónde está realmente mi corazón. ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy confiando en Dios? Que tengamos un tiempo donde Él pueda hablarnos realmente. Señor, muéstranos dónde está nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Quizás ya lo sabemos. Llévanos realmente a obedecer tu voz, Señor, en el principio de los diezmos y las ofrendas, como tú hablas de eso en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí va a aparecer la información que ustedes pueden depositar sus diezmos y ofrendas. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con canto. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, poderosísimo, poderosísimo. Gracias, Señor. Hoy día me gustaría, si pudiéramos conversar sobre algo muy importante en nuestras vidas como creyentes. Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, una de las formas, Él sigue enseñando, pero una de las formas que Él enseñaba a los discípulos era a través de parábolas. Y una parábola en sí, por su definición, es una narrativa bien breve, o una historia, una pequeña historia, de la cual se extrae, se saca una enseñanza. Y en una ocasión Jesús habló a los discípulos respecto a esta parábola de un hombre que acumuló muchas riquezas, un hombre muy rico. Eran tantas las riquezas que él acumuló, no tenía más espacio donde colocarlas, tuvo que hacer más lugares aún para acumular aún más riquezas. Y llegado un momento, él, hablando a sí mismo, dice: alma mía, muchos bienes tienes, por muchos años. Y sigue diciendo: repósate, come, bebe y regocíjate. Él hablando a sí mismo. La historia podría haber acabado allí,
Podríamos decir, bueno, fue un hombre exitoso, un hombre que trabajó bastante, que logró acumular bienes, y a lo mejor un hombre que podríamos imitar su vida para poder saber qué pasos podemos seguir también nosotros para que nos vaya tan bien como él. Sin embargo, la historia, la parábola no termina allí. Dice Jesús: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Ese hombre había acumulado muchas riquezas. Pensaba que con tantas riquezas podía recién descansar, comer, beber, regocijarse. Pero había algo que él no sabía, que su hora había llegado, que él no tenía control sobre su alma, sobre el día que él tenía que morir, que iba a morir, que Dios le iba a pedir su alma. Y termina Jesús la parábola diciendo: así, el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Así es cualquiera que acumula tesoros para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Y esta parábola justamente es lo que viene antes de lo que hoy día me gustaría que conversáramos. Oremos. Jesús, pedimos que estas mismas palabras que tú hablaste, que hoy día a través del Espíritu Santo tú reveles a nuestras vidas, Señor, lo importante que es proveer para nuestra alma, proveer para nuestra relación contigo, buscar tu reino y tu justicia. En tu misericordia, Señor, anhelamos que tú nos hables, que tú cambies nuestra vida, Señor, que tú nos hagas ver lo importante que es tu reino y el lugar de prioridad que tiene. Amén. Vamos a ir a Lucas 12, versículos 22 hasta el 31. Vamos a ir versículo por versículo para que juntos veamos cómo Jesús, después de esta parábola, fue hablando a los discípulos respecto a dos cosas muy importantes. Y veamos por acá. Versículo 22 de Lucas 12 dice lo siguiente: dijo luego a sus discípulos: por tanto, os digo, es decir, habiendo dicho esto, por consiguiente, yo les digo lo siguiente: no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Aquí tenemos mucho que hablar. Y antes quiero proponerles lo siguiente: que nosotros debemos renunciar a todo afán, a toda ansiedad, para poder prepararnos y velar. Debemos renunciar a todo afán y a toda ansiedad para poder prepararnos y velar. Y vamos a ir viendo por qué. Aquí en este versículo que acabamos de leer, Jesús da un principio muy claro: no os afanéis. Aquí Él está diciendo: podrías afanarte por esto, pero por este otro no. Podrías estar ansioso por esto, pero yo entiendo esto. Pero Él dice acá: no os afanéis por vuestra vida. Y nuestra vida es algo entero. Es algo por completo. Que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y aquí la persona que está diciendo es Jesús, quien está en el lugar más adecuado
para dar una instrucción así? Él estuvo en la creación del hombre. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Jesús estaba allí presente en la creación. Él conoce las necesidades del hombre. Él conoce las necesidades tuyas, las mías. Él es el Verbo que en principio estuvo, que era con Dios, que era Dios. Entonces, la persona que está hablando allí es alguien que conoce, no es que desconoce las necesidades del hombre, sino que las conoce por completo. Y además, Él es Señor. Él es Creador, conociendo lo que el hombre necesita, y además es Señor por sobre el hombre, pudiendo dar una instrucción así: no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Así que teniendo en mente que Jesús es quien está hablando ahí, sigamos. Dice, la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Este versículo suena muy simple. Vida, comida, cuerpo, vestido. Aquí no hay palabras muy difíciles de entender. Sin embargo, si vamos a profundizando un poco más, podríamos darnos cuenta que muchas veces valoramos la comida más que la vida. Ejemplos, ¿cuántas personas se sienten menos personas simplemente porque no pueden comer X comida? Porque no pueden ir a tal restaurante, porque no pueden comprarse X cosas para comer, pensando que la comida le da un valor. O el vestido. ¿A cuántas personas nosotros mismos a veces vemos, ok, está vestida de esta forma, por tanto tiene plata, por tanto tiene honra, por tanto la voy a recibir bien? Mira cómo está vestido, entonces no tiene mucho dinero, me parece muy desconfiado. Entonces, parece un versículo simple, pero en realidad nosotros, tanto hacia nosotros mismos como a los demás, podemos caer en valorar a las personas por lo que comen o por cómo se visten. En mi país, por ejemplo, en Haití, el tema de la ropa, yo sé que puede ser algo cultural, positivo de cierto modo, pero creo que también llega a tener cierto tipo de valor donde las personas incluso deciden no ir a la iglesia porque según ellas hay un tipo de ropa que no tienen para ir a la iglesia. Increíble. Para buscar a mi Creador, tengo que poner una ropa específica. Para ir a una iglesia si no me he visto de tal forma, entonces yo no puedo ir porque no tengo X zapatos. Bueno, y Jesús sigue hablando. Versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Este pasaje que estamos leyendo también aparece en Mateo. Y Lucas dice, considerar los cuervos. Y aquí él da un énfasis también bastante importante, porque los cuervos son una de las aves más inteligentes. De hecho, algunos dicen que es el tipo de ave más inteligente. Saben pescar, por ejemplo. Muy inteligente. Si quieren pueden googlearlo después, documentales sobre cómo los cuervos se comportan para buscar su alimento. Impresionante. Pero dice Dios, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí Él enfatiza de nuevo el tema del valor nuestro. La comida, nuestra vida vale mucho más que ella, nuestro cuerpo mucho más que el vestido,
Lo digo tanto para nosotros como también nosotros evaluamos a las demás personas. No podemos caer en eso. No podemos caer en eso. Ni en autopercibirnos como menos porque no comemos ciertas cosas, ni en poner a otros sobre un nivel más allá porque come ciertas cosas, y etc. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí, el valor aquí, de nuevo está hablando el Creador, el que nos hizo, el que nos creó. Él sabe que tu valor va mucho más allá que el valor de las aves. Y eso también puede sonar como algo simple. Pero hoy en día, ¿cuántas personas, cuántas corrientes? Los animalistas, por ejemplo, no todos, pero muchos de ellos piensan que un animal es igual que una persona. Tremendo. Me acuerdo, tuve una conversación con un joven en un matrimonio que yo estuve, y para él un animal era igual que una persona, igual. Y empezamos a conversar y llegaba un momento para empezar para un poco confrontarlo al extremo con su creencia. Primero expresé, por ejemplo, le dije, mira, si entra acá, no sé, si hay como una aluvión aquí y hay que salvar al gato y a ti, yo te salvo a ti, el gato muere, por ejemplo. La hormiga muere, el ratón muere, pero yo te salvo a ti. ¿O no me salvarías a mí? Y ahí él se da cuenta que hay algo que está mal en ese pensamiento. Pensar que un animal es igual que una persona. Nosotros como iglesia, si bien es cierto, suena como algo lógico, que una persona vale mucho más que un animal, pero hay gente que está dejando de creer eso. De hecho, hay gente que piensa que un perro vale mucho más que una guagua que está en el vientre. Que al perro hay que cuidarlo, pero a la guagua hay que abortarla. Tremendo. De nuevo acá Jesús, el Creador, hablando de el valor nuestro. Y Él sigue diciendo, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Como 45 centímetros, 50 por ahí. Un codo. Con tanto afanarse, ¿quién puede añadir a su estatura? Tanto afán, tanta preocupación innecesaria no me hace crecer, por ejemplo. No cambian las situaciones. Nosotros somos personas, sí tenemos mucho valor para con Dios, pero también tenemos nuestros límites. Hay cosas que simplemente no las podemos cambiar o simplemente no las podemos manejar. No sé en 10 segundos qué va a pasar. Bueno, yo sé que voy a seguir, yo pienso que voy a seguir con esta prédica, pero no tengo nada seguro. El día de mañana, el próximo año, no sacamos nada en afanarnos por cosas que simplemente no podemos manejar. Tenemos nuestras limitancias y tenemos que reconocer nuestra condición humana, que hay cosas simplemente no las podemos controlar, y dejar que Dios sea Dios y nosotros criatura, y dejar que Dios sea el Padre y nosotros los hijos. Los que tienen hijos, no sé si han visto, por ejemplo, pongamos el caso de Andrés con si han visto a Julieta, cómo va a pagar mañana la casa. No sé si la Julieta está preocupada, ¿cierto? ¿Qué comeremos mañana? Está siendo hija y los padres se preocupan por esto. Y nosotros es la misma actitud que hemos de tener frente a Dios. Dejar que Él sea el Padre, que Él sea el Creador y nosotros, criaturas de Él, hijos de Él. Y Jesús dice en versículo 26, pues si no podéis ni aún lo que es menos,
¿por qué os afanáis por los demás? Si no podemos hacer crecer un pedazo de pelo o hacernos crecer 40 centímetros o 1 centímetro, ¿por qué afanarnos por los demás? Hemos de reconocer nuestra condición como humanos. Y él sigue hablando, dice, considerad los lirios, una flor que tiene una flor preciosa, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Si Dios así viste a una hierba que hoy está, pero mañana se marchita, se echa al fuego, ¿cuánto más lo hará por nosotros? De nuevo, Él resalta nuestro valor como humano, como creación de Él. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de beber, ni por lo que habéis, por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Él repite el no. No os preocupéis por lo que habéis de comer. No os preocupéis por lo que habéis de comer, de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. El afán, la ansiedad, el estrés se está acumulando en estos tiempos de pandemia. Y es una de las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud, viendo cómo aún se está aumentando incluso los suicidios. Versículo 30 dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y aquí Él no está hablando de no trabajar, no está hablando de quedarse en la casa sin preocuparnos en el buen sentido, o sea, obviamente de buscar el pan, porque también la palabra nos habla del trabajo, del esfuerzo, pero está hablando, haciendo todo eso, pero siendo hijo, de que Él tiene el control de mi finanza, Él tiene el control de mi futuro, Él tiene el control de tu futuro, de tu presente. Y si Él como Señor pide mi 10%, yo confío en Él. El afán te lleva a retenerlo, el afán te lleva a la avaricia. Y antes de eso, miren lo que dice acá, versículo 15. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que nosotros como iglesia nos guardemos de toda avaricia, de retener y no entregarle a Dios lo que es de Él. Versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. A diferencia de ese hombre rico que acumuló muchas riquezas en su vida, nosotros hemos de buscar el reino de Dios. Primer punto es, no os afanéis. No os afanéis, iglesia. Es un no. El Señor dice no. Tu Creador te dice, no os afanéis. Y Él dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas.
Hay muchos testimonios de gente que han confiado en Dios, han esperado en Él, han creído a su palabra y Dios los ha bendecido un montón y nunca les ha faltado nada. Simplemente porque permiten que Dios sea su pastor. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es porque Él permite que Jehová sea su pastor. Y por consiguiente, no le faltará nada. ¿Estás permitiendo que hoy Dios sea tu pastor? Que Él sea tu Padre, que Él sea tu Señor, de confiar en Él, de entregarle tu finanza, de entregarle tu tiempo, de entregarle tu vida, tu futuro. Quizás no nos vemos como ese hombre rico que acumulaba y acumulaba, pero aún hemos de guardar nuestros corazones en estos tiempos de pandemia. Las filas largas, los carros llenos de los supermercados. Yo entiendo que uno, claro, quiere ser precavido, ¿cierto? Uno no puede salir y quiere tener comida guardada en su casa. Pero la línea también está bastante delgada, donde queremos llegar a ser como este hombre que dice, muchos bienes has acumulado, muchas provisiones tienes, come, bebe, regocíjate. Nosotros como iglesia no es tiempo para eso. Y aquí viene el segundo punto. Como decíamos al principio, hemos de no afanarnos, pero sí tenemos que prepararnos y velar. Jesús sigue hablando. Versículo 35, en el mismo contexto, Él dice, estén ceñidos vuestros lomos, hablando de prepárense, y vuestras lámparas encendidas, como velando, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. Aquí viene la idea de velar. Nosotros no es tiempo para afanarnos, no es tiempo para estar en ansiedad, sino es tiempo de prepararnos y estar velando. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bienaventurados aquellos que Dios va a encontrar velando, no afanándose, no preocupándose por las cosas de este mundo, sino velando, sirviendo, aguardándose. Es tiempo de velar, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de buscar el reino, de sembrar para el reino, de encender nuestras lámparas, de permitir que Dios sea Dios y nosotros, criaturas, de que Dios sea nuestro Padre y nosotros los hijos, y tomar nuestro lugar. Y no tratar de manejar lo que a nosotros no nos compete manejar. Es tiempos de velar, iglesia. Versículo 40 dice, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Es tiempo de estar preparados. El mundo, las noticias, nosotros mismos, hay muchos motivos para afanarse, para preocuparse de sobremanera. Pero nosotros vemos acá que Jesús, nuestro Señor, nuestro Creador, nos dice no os afanéis.
Y tenemos dos opciones: o le hacemos caso a Él o entramos en desobediencia, lo cual es un pecado. Les invito, les animo a que no se afanen, a que no se angustien, a que no entren en ningún tipo de ansiedad, sino más bien a buscar el reino, a estar preparándonos, a estar encendiendo nuestras lámparas, nuestra comunión con el Señor, a estar velando en oración, en búsqueda. Es tiempo de proveer para nuestra alma, para nuestro espíritu. Es tiempo de buscar las cosas de arriba, donde Él está. Jesús en una ocasión dijo: ¿qué vale un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Es decir, que el alma tu alma y mi alma, mucho más importante que todo el mundo. Quizás es difícil dimensionarlo, donde hemos sido reducidos por este sistema del mundo, hemos sido vistos en menos, pero Dios, nuestro Creador, dice que valemos mucho más que esto, que tu alma vale tanto que Él se entregó por ti, que Él dio su vida por ti, que Él vino a este mundo y acercó el reino a tu vida y a mi vida. Jesús, te damos gracias por tu reino. Y hoy día, como tú enseñaste a los discípulos, pedimos que venga tu reino, que venga tu reino a nuestras vidas. Queremos buscar primeramente tu reino y tu justicia. Y si hoy día hay afanes, ansiedades, nos arrepentimos de esto, Señor, porque tú dices no. Queremos depender de ti, Señor. Queremos permitir que tú seas el Creador y nosotros, tus criaturas. Que tú seas el Padre y nosotros los hijos. Perdónanos, Señor, por cada vez que nosotros hemos querido tomar tu lugar, tomar un rol que no nos corresponde. Tú eres el Padre y nosotros los hijos. Bendice hoy tu iglesia, Señor. Eres tú el que provee las necesidades materiales, físicas, espirituales. Que nosotros dependamos de ti, Señor. Que estemos también atentos, Señor, a aquel que tiene necesidad, para ser una mano tuya, Señor, proveyendo al otro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, es tiempo de no afanarse, de no entrar en ansiedad, pero sí es tiempo de prepararnos y de estar velando, buscando el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Un día nuevo es y te doy gracias porque tú eres bueno, Dios. Un día nuevo es y me acompañarás porque tú eres fiel.
Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, santo es tu nombre, oh Dios. Tú eres bueno, tú eres fiel, santo es tu nombre, Jesús. Te agradezco, te alabo, te bendigo, Dios, 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 porque tú eres bueno, tú eres fiel, santo es tu nombre, oh Dios, tú eres bueno, tú eres fiel, santo es tu nombre, Jesús. Un día nuevo es y te doy gracias.